Hola, somos de la Escuela Normal de Educación Preescolar, Melissa Montserrat Jasso Vázquez y Citlali Alejandra Leija Vélez. Les estaremos presentando la evidencia de unidad 3 que se llama Prediciendo el futuro, la probabilidad y su uso en educación. Sus competencias son diseñar planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, psicopedagógicos, disciplinarios, didácticos y tecnológicos para propiciar espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades de todos los alumnos en el marco del plan y programas de estudio. También integrar recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Y para finalizar, aplica el plan y programas de estudio para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de sus alumnos. Este grupo está a cargo de la maestra Rocío Blanco Gómez y les presentaremos la prueba de hipótesis. ¿Qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis en estadística es un procedimiento usado para comprobar cuán acertada es una conjetura acerca de una población. Dichas conjeturas se llaman hipótesis, que en principio se toman como verdaderas hasta que alguna evidencia lo confirme o desmienta. Esta evidencia es suministrada por los datos muestrales, aquellos que provienen de una porción significativa de población llamada muestra. La teoría de probabilidades suministra las técnicas necesarias para contrastar la veracidad de las hipótesis. Algunos ejemplos de ellas son: la temperatura del cuerpo humano es de 36.1 centígrados. En promedio, una bolsa de maní salado producida en una fábrica de snacks pesa 50 gramos. Un 80% de los habitantes de una localidad realizaron compras por Internet durante los últimos 6 meses. Las puntuaciones de test IQ para los estudiantes universitarios de una conocida institución tienen una desviación estándar de 15. Una determinada variable X sigue una distribución Poisson. Las cuatro primeras son del tipo de hipótesis paramétrica, pues se trata de afirmaciones acerca de algún parámetro de la población, como la media, la desviación estándar o alguna proporción. En cambio, la última hipótesis establece de una variable aleatoria y porque no hace referencia a algún parámetro o propiedad de la población. Se dice que es una hipótesis no paramétrica. Hipótesis nula y alternativa. Hay dos clases de hipótesis con las cuales se puede realizar una prueba, en la cual encontramos la hipótesis nula, que denota como H0, que establecen el parámetro bajo de estudio que tiene un valor establecido a 0, bien que es una variable aleatoria, sigue una determinada distribución. Por lo tanto, al expresar simbólicamente la hipótesis nula, siempre se utiliza el símbolo de igualdad. Y por otro lado tenemos la hipótesis alternativa llamada H1, que afirma el parámetro o la distribución que son distintos a lo que se asegura en una hipótesis nula. De allí que para expresar simbólicamente la hipótesis alternativa se utilizan los símbolos mayor a, menor que o igual a, pero nunca se expresará como una igualdad. Nivel de significancia es una medida para el error que se puede cometer al realizar una prueba de hipótesis. Se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo que es verdadera. Se denota usualmente por la letra griega A. Alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis sub 0 cuando es verdadera. Los valores comúnmente usados para alfa son 0.01, 0.05 y 0.10, siendo el segundo el de uso más frecuente. Equivalen respectivamente a 1%, 5% y 10% de probabilidad de equivocarse al rechazar la hipótesis sub 0, que en todo caso, cuanto menor sea el nivel de significancia, más confiable es el resultado de la prueba. El valor alfa puede entenderse como la fracción porcentual de área de la cola derecha o izquierda en una distribución normal tipificada. Mu es igual a 0 y sigma es igual a 1. Y estos valores ocurren siempre en z, 2,33 para alfa, 0.01 en z igual a 1,65 para alfa 1,65 y en z 1,29 para alfa 0.1. A continuación presentaremos los pasos para realizar una prueba de hipótesis. Como primer paso se debe de definir respectivamente la hipótesis nula y la alternativa, tal como se muestra. Por ejemplo, si se investigan los efectos de un fármaco que se tiene sobre cierta característica en una población de ratones de un laboratorio, la hipótesis nula contempla dicho fármaco que no hace diferencia en tal característica y que se tiene un valor constante a 0.
Para simbolizar la hipótesis nula, recordamos que se retoman algunos símbolos, ya sea menor a, mayor a o igual. En el ejemplo del fármaco, la hipótesis alternativa establece que el compuesto, si se tiene algún efecto sobre la característica en cuestión, por lo tanto, esta es mayor, menor o simplemente diferente al valor de la referencia de cero. Ahora, para el paso 2 se debe escoger un nivel de significado que sea adecuado. Por lo general se establece en un 5%, tal como se ha indicado en el paso anterior. Ahora, siguiente paso. Se debe determinar la población y extraer de ella la muestra o muestras cuyo análisis servirá para contrastar las hipótesis y determinar la aceptación o el rechazo de la hipótesis nula. Ahora, paso 4. Se debe elegir y calcular el valor del estadístico de la prueba para los datos recolectados, del cual se obtiene de la evidencia necesaria para tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. La elección del estadístico de prueba depende del parámetro seleccionado. En este caso, media, desviación, proporción u otro. El estadístico de la prueba se obtiene al convertir el parámetro muestral de una puntuación, en este caso como se muestra, Z, y el estadístico T. Y la R, que se va a demostrar con un pi al cuadrado. Y pues según el diseño experimental seleccionado existen unas fórmulas para ello. Usualmente el parámetro poblacional de la medida es mu, que x es x. La parte de media muestral se conoce con la desviación estándar y el tamaño de la muestra, que es n menor a 30. El estadístico de la prueba Z se calcula con la función de Z, tal como se muestra aquí en la fórmula, y cuando n sea mayor a 30, pero es desconocida, se usa y lo que es la variante T. Ahora, para el paso 5 se debe establecer los criterios de aceptación o rechazo de la hipótesis nula, lo cual puede hacerse mediante los procedimientos, ya sea a través de los valores de P o por comparación de los valores críticos. Los valores de P equivalen a la probabilidad de obtener los resultados encontrados, dado que la hipótesis nula es verdadera. Si estos valores son pequeños, se rechaza la hipótesis nula; si no lo son, se acepta. En todo caso, los valores de P no constituyen la prueba de que la hipótesis alternativa sea verdadera. Se debe tener en cuenta que en una prueba de hipótesis es posible cometer dos tipos de error. El error tipo 1, que es rechazar H0 cuando es verdadera. Su probabilidad es A y equivale al nivel de la significancia de prueba. Error tipo 2, que es aceptar que H0 cuando en realidad es falsa y su probabilidad se denota como B. Ahora, para el paso 6, se debe tomar en cuenta de que se debe de tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si se usan los valores de P cuando P sea menor que A y se rechaza H0, además de aceptarse H1, y en caso contrario se acepta H0, el conjunto de valores de un valor menor a PA se conoce como una región crítica. Si el estadístico está a este nivel de intervalo, se rechaza H0. Además de que selecciona un valor crítico según el parámetro poblacional elegido. Si este es la medida, se procede como lo siguiente, que es la prueba de cola o la prueba de dos colas. La prueba de hipótesis que se desarrollará en esta investigación es: la educación socioemocional es importante, siendo la hipótesis sub 0, la educación emocional es importante, y la hipótesis sub A, la educación emocional no es importante. Hola, somos